¿Cómo está? Gusto de saludarle, estimado hermano, estimada hermana. Deseamos que el Señor bendiga su vida, familia, ministerio y que nos permita hacer cada mes más visible la presencia, testimonio y trabajo de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. Este programa que usted está acompañando es parte del trabajo que realiza anualmente la Comisión 31 de octubre, que es la comisión que durante todo este tiempo, especialmente en el mes de octubre, ha desarrollado varias actividades de distinto tenor, como han sido las celebraciones litúrgicas, reconocimiento de líderes y de lideresas evangélicas en el Parlamento, una liturgia en el cementerio general, en el patio de los disidentes, otra en el Cerro Santa Lucía, donde, como ustedes saben, inicialmente no tenían cementerio los evangélicos o los disidentes para enterrar a sus muertos. Esta comisión hoy día tiene la alegría de invitar a un hermano muy querido para hablarnos especialmente del proceso o la relación de las iglesias evangélicas y el Estado chileno. Antes de eso, déjenme presentar a nuestro invitado. Él es el hermano Humberto Lagos Schuffenegger. Él es miembro de la Iglesia Bautista, es sociólogo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, sociólogo por la Universidad de Chile y abogado también por la Universidad de Chile. Y de la Universidad Complutense de Madrid, Humberto Lagos es licenciado en Ciencias del Desarrollo con mención en Teología por ILADES y la Universidad Católica de Bélgica, Lovaina. Humberto Lagos, nuestro invitado, es una persona que está vinculada al mundo evangélico y ha desarrollado una prolífica labor, escribiendo muchos libros, artículos y siendo conferencista en diferentes lugares. De tal manera que tenerlo hoy día en nuestro programa nos va a permitir hacer un pequeño recorrido por la situación legal o las conquistas que las iglesias evangélicas han tenido o han debido desafiarse a conseguir, a conquistar en nuestro país. En ese espíritu le damos la bienvenida a Humberto Lagos para que nos salude y después vamos a conversar sobre temas importantes. Muchas gracias, Daniel. De repente me siento un poco inhibido cuando empiezan a citar los títulos. Uno no saca cuenta de lo que ha hecho en la vida, pero el tema histórico del derecho humano fundamental a la libertad de religión es un tema histórico que a veces no se analiza en profundidad. Y para analizarlo en profundidad hay que mirar la historia, Y por eso me encanta estar contigo para recordar algunos de esos espacios. Bueno, con Humberto Lagos vamos a tratar sobre esta relación de las iglesias evangélicas y el Estado chileno. Tradicionalmente se dice que es la Iglesia Católica a través del Vaticano la que reconoce al Estado chileno y eso le da como el estatus de ser la iglesia y la religión oficial de nuestro país. Situación que muchas veces se ha descrito de alguna manera, de otra manera, pero que está como en el imaginario religioso del mundo evangélico, que justifica esta importancia, significancia de la Iglesia Católica en nuestro país o de la religión oficial. Entonces, partamos por ese primer tema, Humberto. ¿Qué te parece? Bueno, para ello hay que recordar un poco lo que sucedía en Europa en esos tiempos. España se estaba formando, tenía muchas situaciones divisorias, había reyes que respondían directamente al Estado Vaticano, tenían reconocimientos oficiales. Entonces, cuando se producen las decisiones de descubrimiento y conquista, particularmente de los españoles y después llegan acá a América Latina, la Iglesia Católica siempre enviaba sacerdotes que estaban dentro de los grupos que venían, como digo, a conquistar las nuevas Indias. Entonces, eso provocó que en medio de los conflictos que tenían los descubridores, los conquistadores, los conflictos que tenían con los pueblos originarios, la Iglesia Católica imponía criterios para transformar al catolicismo en la religión oficial, particularmente en las nuevas tierras que se estaban descubriendo.
Y para ello el tema de tener relación de los conquistadores con los pueblos originarios. Esa relación se daba normalmente a través de sacerdotes católicos que lo que buscaban era inhibir la presencia religiosa de los hechos que se relacionaban con los pueblos originarios e imponer el catolicismo como religión oficial. Eso fue progresando con el paso de los tiempos. Ya llegaron fuerzas armadas de España a instalarse acá en los territorios latinoamericanos y particularmente en Chile, y eso dio comienzo a una instalación del catolicismo romano venido de España, a una instalación fuerte como única dimensión de orden religioso. Entonces, desde el comienzo de los descubrimientos, la Iglesia Católica aparece entronizada como una iglesia que ejercía el único poder aceptable dentro de los ámbitos religiosos. Y eso se mantuvo prácticamente hasta 1925, cuando las constituciones que llegaron después y se instalaron cuando empezaron los procesos independentistas, reconocían también a la Iglesia Católica como el ente religioso oficial. Pero no había un reconocimiento de la Iglesia Católica al Estado chileno o a la nación chilena que nacía, sino que se fue dando en términos de orden religioso con todas las influencias que el catolicismo tenía dentro de los ámbitos religiosos. Pero no había un reconocimiento oficial que le daba vida al pueblo chileno que fue evolucionando en la historia. Entonces, esta idea que se había estipulado durante mucho tiempo sobre un comodato que reconocía a Chile como país no existe, y esto se va dando a través del proceso. Y tú ya mencionaste la Constitución del 25, pero antes de eso hay algunas fechas que también son importantes marcarlas, que es cuando hay de parte de la Iglesia Católica un cierto reconocimiento a la formalización de un ejército en Chile, de las Fuerzas Armadas. Ahí se nota un poco más eficientemente la presencia de la Iglesia Católica en el ámbito del diseño del Estado chileno. Claro. Pero fíjate que es re importante, y previo a eso está toda la situación de lo que pasó con José Miguel Carrera y con Bernardo O'Higgins en los procesos independentistas. Carrera y O'Higgins tuvieron fuerte relación con el mundo protestante inglés, y eso los marcó de manera profunda. Además, sus pertenencias, sus relaciones con la masonería los llevaban hacia una especie de liberalismo desde el punto de vista político y también desde el punto de vista teológico. Y curioso es, y a veces no se recuerda, que cuando ya vienen los procesos independentistas después de 1810, la Iglesia Católica sigue siendo iglesia oficial, pero por ejemplo José Miguel Carrera, influenciado por Joel Robert Poinsett, el diplomático estadounidense que era militante evangélico, José Miguel Carrera, instala lo que es el primer proyecto constitucional. Y curiosamente en ese proyecto constitucional, inducido por Joel Robert Poinsett, cuando se refiere al hecho religioso, José Miguel Carrera, dentro de este ensayo de texto constitucional, dice que la religión oficial en Chile es la católica apostólica y le borra el término romana, y eso provocó un enorme escándalo. Ese proyecto de Carrera no tuvo mucha fuerza más, pero también Carrera en 1812, frente al tema de que la Iglesia Católica dominaba en todos los ámbitos religiosos, los cementerios eran manejados por la Iglesia Católica, y en 1812 José Miguel Carrera propone crear un cementerio disidente en la zona de Santiago. Eso fue duramente combatido por el catolicismo y no pudo prosperar. Pero en 1819, el Senado de Chile, cuando ya estaba en el poder Bernardo O'Higgins, autoriza la creación de un patio disidentes en un cerro en Valparaíso, y O'Higgins lleva adelante ese decreto. En esos años viene un terremoto fuerte, como el que hubo estos días allá en La Serena, y los curas católicos, el poder católico, acusa que esa es la respuesta de Dios para sancionar a O'Higgins por estar abriendo espacio para la herejía protestante. Bueno, viene después la serie de constituciones. En todas se reconoce a la Iglesia Católica como iglesia oficial. La Constitución de 1833 hace lo mismo, pero en 1865 ya hay
alguna presencia del liberalismo político. Y ya la presencia evangélica, particularmente en Valparaíso, era muy fuerte, muy importante, particularmente en los tiempos de O'Higgins, en 1820, 1821. Y cuando se produce el tema de 1865, hay una propuesta de una revisión de la Constitución. Y hay una ley especial que permite que las tradiciones religiosas no católicas, léase evangélico o protestante, puedan edificar colegios e impartir educación desde sus tradiciones a los niños que estaban estudiando. Y eso instala ya un avance muy importante en este tipo de situaciones que le abre espacios para que las tradiciones evangélico-protestantes puedan ejercer con mayor libertad la proclamación de su propia fe. Bueno, estamos hablando con el hermano Humberto Lagos sobre la relación de las iglesias evangélicas y el Estado de Chile o el Estado chileno. Estamos viendo estos vínculos que tempranamente el mundo protestante, vinculado a las iglesias de la Reforma, sea ingleses, norteamericanos, alemanes, empiezan a llegar a nuestro país, y lo hacemos justamente en este mes de octubre, en el cual celebramos el mes de la Reforma y el acto de Martín Lutero al clavar sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Junto con eso también Humberto nos menciona este acercamiento del mundo evangélico protestante a lo que se llama los procesos de emancipación, o en este caso a los grandes líderes de la independencia chilena como son Carrera y O'Higgins, y cómo ellos gradualmente fueron visibilizando, reconociendo o creando espacios para que las iglesias o los cristianos disidentes pudieran tener cierta presencia y reconocimiento en la sociedad chilena. Interesante lo que marca sobre el aporte y la osadía en ese tiempo de Bernardo O'Higgins al crear, ¿no es cierto?, estos patios de disidentes. Pero también en ese periodo, Humberto, se da el proceso de los matrimonios, que ya no solo los puede realizar la Iglesia Católica. Si pudiéramos avanzar entre ese hecho que va a enmarcar el aporte de Bernardo O'Higgins con los cementerios laicos, con el matrimonio laico, cómo eso se va dando hasta llegar al año 25. Y ahí hacemos otra pausa. Claro. Bueno, hay varias situaciones que suceden ahí, ya vigente la Constitución de 1833. Lo que recién indicábamos, la presencia ya multitudinaria, hasta un 30% de la población de Valparaíso era extranjera y eran de tradiciones protestantes. Entonces, en Valparaíso había mayores posibilidades de crear un patio de disidentes, como lo hizo Bernardo O'Higgins, por las presiones, pero eso se hizo también en función de las presiones de los gobiernos de diferentes países que ya tenían representaciones diplomáticas en Chile y que eran gobiernos protestantes. Entonces eso empezó a abrir un poco el ambiente. Pero hay que recordar que, por ejemplo, en materia de cementerios, la Iglesia Católica manejaba absolutamente quiénes podían ser sepultados allí, y solo lo eran quienes obedecían a las tradiciones católicas. Y acá, y tú mencionaste al comenzar nuestra conversación, que en el Cerro Santa Lucía en Santiago eran sepultados desde 1822 los protestantes, los disidentes, los herejes, los masones, los gitanos, que no podían ser sepultados en cementerios manejados por la Iglesia Católica, eran sepultados estos en un basural que había en el costado oriente del Cerro Santa Lucía. Y a ese basural, cuando llevaban los restos de las personas fallecidas, no podían llevarlos en urnas ni en ataúdes, porque la Iglesia Católica lo prohibía, y tenían que envolverlos en sábana, en ropa de cama, los enterraban allí, y la historia cuenta que en las noches jaurías de perros hambrientos llegaban a escarbar las tumbas y sacaban los restos de las personas muertas para alimentarse. Entonces, en este periodo ya empiezan a aparecer algunas fuentes liberales, algunas fuentes masónicas que permiten tener una mayor apertura, particularmente en el campo del ejercicio de la fe trascendente. Y en 1854
por presiones de gobiernos extranjeros de raíces protestantes a los gobiernos de Chile, en 1854, acepta el gobierno de Chile vender a protestantes, particularmente alemanes, un basural que había al costado del cementerio general. Y ese basural se transforma en lo que hoy día conocemos como el patio disidente. Ese basural fue limpiado. Los primeros sepultados allí fueron niños, hijos de familias protestantes extranjeras. Y el cura de la parroquia que está cercana allí, en avenida hoy día llamada Independencia, ordenaba a sus prosélitos en la noche que fueran a sacar los restos de los protestantes, de los herejes allí enterrados y los lanzaran a la calle. Entonces, todo eso fue progresando, pero ya había un sitio aquí en Santiago donde se podía sepultar a protestantes. Y es re importante recordar que en 1870 el intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, cuando quiso remodelar el Cerro Santa Lucía, se encontró allí con el basural donde habían miles de restos de personas que habían fallecido entre 1822 y 1870. Entonces ordenó sacar los restos y llevarlos al patio disidente. Allí están en su sepultación final. Y en ese patio disidente, en 1872, se encontraron algunos restos más. Y allí se instaló un monolito que cuando ustedes van a ver el cerro, allí está la estatua de Turán, un gran artista francés, que hizo una estatua de una tristeza enorme. Y eso fue instalado allí, en ese monolito, donde dice: aquí están sepultados los expulsados, los que no eran aceptados ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, si ustedes quieren conocer la historia de esos años, tienen que visitar el patio disidente, porque cuando se instaló oficialmente ese cementerio allí, la Iglesia Católica de esos años exigió que se edificara un muro de 7 metros de alto y 3 metros de ancho para separar a los herejes del otro sector, entre comillas, de los salvos que manejaba la Iglesia Católica. Hasta la muerte está marcada también por todo el tema de las controversias religiosas que se dieron en esos años. Bueno, estamos hablando con Humberto Lagos sobre la relación de las iglesias evangélicas y el Estado de Chile y cómo este proceso de disputa de alguna manera del territorio chileno inicialmente tuvo momentos muy bruscos, muy violentos, de gran discriminación, de persecución, y que muestra en lo que nos comparte Humberto cómo vivieron la fe los primeros evangélicos y evangélicas en nuestro país y cómo la sociedad inicialmente los trató. Sin duda hoy día la relación con la Iglesia Católica tiene otros niveles, otros índices. Las cosas han cambiado bastante. Sobre esto vamos a conversar en un segundo momento a partir de la Constitución del 25 y vamos a tratar de llegar hasta las últimas décadas que hace que en Chile, por ejemplo, exista lo que se llama el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, lo que al parecer no existe en otro país de América Latina. Ese es un dato importante. Pero déjenme, antes de hacer la pausa, agradecer a Grace Garden Chile, porque nos regala estas plantas para hermosear nuestro estudio. Grace Garden Chile ofrece plantas de interior y de exterior, macetas de cerámica, pedestales metálicos. Su Instagram es @GraceGardenChile y el WhatsApp y teléfono es el +569 88662430. Nuestro saludo entonces a Grace Garden Chile. Hacemos un momento de pausa y después volvemos para hablar de la Constitución del 25 en adelante.
Estamos hablando con el hermano Humberto Lagos sobre la relación de las iglesias evangélicas y el Estado chileno. Pero Humberto nos está ayudando a marcar una cronología e hitos de la relación de las iglesias evangélicas y el Estado chileno. Vamos a retomar lo que estaba planteando Humberto para continuar en lo que ha sucedido después o a partir de la Constitución de 1925. Humberto, por favor. Bueno, lo primero es que cuando uno estudia la historia tiene que ser riguroso. Y las controversias que se dieron, por ejemplo, en el pasado entre lo católico y lo evangélico protestante hacen parte de la realidad. Hoy día las situaciones han cambiado mucho con movimientos ecuménicos, de encuentro, causas comunes que atienden las diferentes tradiciones religiosas de orden cristiano. Pero si uno va a la historia, hay que recordar que en 1910-1911 el gobierno de Chile envió lo que se llama, o intercambió con el Vaticano lo que se llaman cartas reversales, con el propósito de dar un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas de la época. Sobre ese tema el Papa Pío X, acogiendo lo que el gobierno de Chile estaba planteándole, redactó una bula papal que le dio reconocimiento al Ejército de Chile como órgano oficial desde el punto de vista de lo que es el trabajo de la Iglesia Católica. Y ese reconocimiento se transformó acá en Chile en 1911 en una ley que sigue vigente respecto del trato que la Iglesia Católica da a las Fuerzas Armadas, pero eso se ha ido morigerando y cambiando, haciendo igualitario con los cambios que se han ido produciendo en la historia de nuestro país. Luego, si uno quiere recordar la Constitución de 1925, el presidente Alessandri, él, antes de llevar adelante la Constitución, conversó naturalmente con el Estado Vaticano y les advirtió que acá, por la situación cambiante del orden político, esta Constitución iba a terminar con la religión oficial. Y la cuestión central de la Constitución de 1925, entre otras cosas importantes desde el punto de vista del respeto a espacios democráticos, es que se termina con la Iglesia Católica como religión oficial. Hubo un acuerdo entre estados que se le otorgó alguna cantidad de dinero por 5 años para obras sociales a la Iglesia Católica y se siguió con el hábito no constitucional de reconocer a la Iglesia Católica como una persona de derecho público. Y las iglesias de tradiciones evangélico-protestantes que ya existían en derecho como personas de derecho privado, cuando apareció ya el Código Civil en 1870-1875, siguieron siendo reconocidas las minorías religiosas, particularmente evangélicas y protestantes, como personas de derecho privado sin fin de lucro. Siguió el paso del tiempo y ya se produce, el tema de la dictadura militar. No hubo mayores cambios en ámbitos de trato para las entidades religiosas y cuando ya se recupera la democracia, en 1992 el presidente Elwin acepta que algunos abogados nos dediquemos a trabajar un proyecto de ley para cambiar la situación jurídica de las minorías religiosas y particularmente de las iglesias evangélicas y protestantes. Y en 1993 el presidente Elwin envía este proyecto a trámite, más dedicado a las iglesias evangélicas y protestantes, pero después en el trámite constitucional, en el trámite legislativo más bien, ahí se van introduciendo cambios que promovíamos varios de que fuera una norma general, genérica, que abarcara a todas las instituciones religiosas de Chile y después de mucha discusión y mucho diálogo se publicó la ley 19.638 en 1999 bajo el gobierno del presidente Friedrich Tagle y también el reglamento que se dictó después bajo el presidente Ricardo Lagos. Y esta norma lo que tiene de importante es que no le da calidad jurídica especial a las tradiciones evangélicas y protestantes y a las minorías religiosas, pero sí reconoce, no crea, reconoce que las tradiciones religiosas y la libertad religiosa es anterior a la creación del Estado. Y por eso es importantísimo que allí se otorgue en esta ley 19.638, reconocida como ley de culto, la calidad jurídica de persona de derecho público a las entidades que se acojan para tener personalidad jurídica de derecho público a esta ley. Interesante. Usted acaba de mencionar que entre el año 73 y 90, que es el periodo de la dictadura militar, la situación jurídica de las iglesias evangélicas
prácticamente no sufrió ninguna modificación, sino que estas vienen a partir de la llamada recuperación o el proceso de transición que encabezó el presidente Elwin. Y ahí hay varios avances. Pero antes, yo me recuerdo en el gobierno del presidente Elwin, yo era presidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias, y cuando había ese primer presidente después de la dictadura militar, hicimos llegar una carta, un documento al presidente Elwin, proponiendo la creación, no sé si era de la UNAR, pero era de una secretaría especial que atendiera los temas religiosos de todas las tradiciones religiosas, cristianas, no cristianas en nuestro país, y espiritualidad. Me acuerdo de eso porque estábamos en un proceso de recuperación de la democracia, pero también en un proceso de hacer visibles las demandas, de alguna manera, que venían del mundo evangélico protestante. Y no sé si tú te acuerdas de ese periodo. Me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que esa carta yo la esgrimí también cuando yo hablé con el ministro del Interior y naturalmente con el presidente, para recordarles que había un paso fundamental en materia de respeto de los derechos humanos que tenía que ver con la libertad religiosa y que tenía que buscarse los planos de igualdad. Y ahí llegamos, bueno, resumiendo a este tema. Pero hay situaciones recontra importantes. Cuando ustedes planteaban el tema de crear una oficina especial, se creó más bien asesorías. A mí me tocó ejercer asesoría en ese sentido. Pero después ya en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, por ejemplo, se generó todo el tema de de tener un capellán evangélico, reconocimiento expreso a las tradiciones evangélico-protestantes. También él estableció el tema del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Se creó como un reconocimiento por parte del Estado. Y ese día después, en el periodo de la presidenta Michelle Bachelet, se transformó en un feriado legal. Hay que reconocer que el presidente Lagos y la presidenta Bachelet fueron muy importantes en materia de avanzar en el respeto al derecho humano fundamental de libertad de religión. Y después, en el periodo de la presidenta Bachelet, se crea esa oficina que ustedes habían planteado originalmente, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Cuando yo lo replanteé, porque estuve hablando con la presidenta Bachelet también sobre ello, me dijo, sí, tiene que crearse y se va a crear, pero me dijo, tú te haces cargo de la dirección. Así que tuve que asumir ahí, instalar por primera vez esa oficina que ha sido muy relevante en materia de avance para el respeto a la dignidad de las personas en los ámbitos de orden trascendente. El derecho a la religión, a la expresión religiosa como un dato fundamental en la historia de nuestro país. Hemos revisado rápidamente en este programa algunos de los hitos que han marcado la presencia de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país, con los desafíos, con las tareas pendientes, con la responsabilidad que tenemos ante nuestro Señor, pero también ante la sociedad civil, de dar testimonio a un país que lo necesita permanentemente. El avance de la proclamación de la Buena Nueva es siempre nuestro mayor desafío. El testimonio evangélico protestante que contribuya al encuentro, a la paz, a la reconciliación de nuestro país también es una tarea pendiente. Hoy día mencionamos algunos de los hitos que han marcado esta historia y Humberto Lagos nos ha acompañado con ello. Quisiera, Humberto, para cerrar el programa de hoy, que tú pudieras tener unas últimas palabras y así concluir y agradecerte tu presencia, que siempre ha sido muy grato contar contigo. Yo agradezco tu invitación, pero siempre he dicho que un pueblo sin memoria no tiene historia. Por eso esto de recordar a quienes abrieron los espacios para que nosotros gocemos de libertad es una obligación, y particularmente dentro de las tradiciones jóvenes. Yo observo que hay poco conocimiento en las generaciones jóvenes acerca de estas situaciones que fueron tan relevantes para construir la historia que hoy día estamos viviendo en libertad. Bueno, agradecemos a ustedes su compañía, su presencia y esperamos verle la próxima semana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor acompañe y bendiga a nuestro país, especialmente en este tiempo que conmemoramos la Reforma Protestante, surgida en Europa, en Alemania y llegada a nuestros países en América Latina, especialmente a Chile. Bendiciones, que el Señor les guarde.